siempre he analizado, estudiado, combatido, que es el tema de la pobreza, rural o urbana. Y el eslogan aquel que usó Obrador para decir que primero los pobres, ¿se acuerdan? Y es muy triste después de todo su sexenio darnos cuenta, bueno, para los que le creyeron, para las personas en pobreza que le creyeron y para los no en pobreza. Primero los pobres, sí, primero los pobres, porque son a los que primero reclutan sus amigos, los amigos de Obrador de la delincuencia organizada. Sí, primero los pobres, porque son a ellos a los que matan de los 17 a los 22 años, los hijos e hijas de las personas en pobreza. Primero los pobres sí, porque fraude enorme de Segalmex, el peor que ha habido, casi 20,000 millones de pesos ya. Primero los pobres, ¿por qué? Porque Segalmex era lo que era Conasupo, se dedica a repartir alimento subsidiado, barato, a las personas en pobreza rurales y urbanas. Primero los pobres sí, porque robaron. Esos 20,000 millones de pesos se los robaron a las personas en pobreza. Así de miserables, se los robaron. Esas tiendas de Conasupo o ahora Segalmex están por todo el país. Yo conozco muchas, en muchas partes de las zonas de muy alta marginación de México. Y ahí se los robaron, en las zonas rurales y urbanas. Primero los pobres, a los que hay que chingarse. Primero los pobres. Primero los pobres porque en la pandemia quienes más murieron fueron las personas en pobreza. ¿Por qué? Porque subestimaron completamente la pandemia, porque los rechazaban de los hospitales públicos, porque evidentemente no tenían dinero para ir a hospitales privados. Entonces primero los pobres sí, a esos mató primero, de esos más de 800,000 personas que murieron en la pandemia. Primero los pobres sí, porque precisamente fue a ellos a los que mandaban a las farmacias privadas. ¿Por qué? Porque como no los atendían y les dijeron una campaña que decía vete a tu casa y ahí atiéndete en tu casa con un escapulario. Primero los pobres porque ellos fueron los que se murieron al ser sobremedicados o no bien atendidos en las farmacias que no están equipadas para eso. Primero los pobres. ¿Por qué? Porque la inflación es la que más le pega a las personas en pobreza. Uy, sí, le vamos a subir el salario mínimo. No sirvió absolutamente de nada. Un tomate que comprabas en el 2018 ya no lo puedes comprar con el mismo dinero. La inflación se acabó. ¿Por qué? Porque ellos ayudaron a provocar la inflación con esas medidas estúpidas, únicas y totalitarias. Primero los pobres. Sí, porque precisamente esos 215,000 niños y niñas que se quedaron huérfanos son pobres. Sí, por los muertos en la pandemia. Entonces, en general, primero los pobres sí, porque son a los que hay que maiciar electoralmente para ganar las elecciones. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Primero los pobres porque te quito todo lo que te protegía como cinturón de seguridad. O sea, las estancias infantiles, los comedores de tiempo completo, que eran gratis, la escuela de tiempo completo donde también alimentaban a los niños gratis, el seguro popular que te cubría hasta 1, 2, 3, 4 millones de pesos, lo que fuera en los padecimientos, cosa que ahora ya no hay. Primero los pobres porque esos fueron los que se fregaron con esa decisión. Primero los pobres, porque al quitarles el seguro popular a los que jodieron, a los que fregaron, fue a las personas en pobreza. Primero los pobres, porque al poner una escuela sin matemáticas, a los que les están castrando las posibilidades de crecer, de aprender, de ver horizontes nuevos, es a las personas en pobreza. Por todos lados, a los que se están fregando es a las personas en pobreza. Al darte 3,000 pesos al mes, pero quitarte millones de pesos en protección del cinturón de seguridad, pues a los que están fregando es a primero los pobres. Así que esta catástrofe que significa, por ejemplo, que cuando entramos en el 2018 había 20 millones de personas sin acceso a la salud. Era un rezago importante que había que atender. Sí, pero ¿sabes cuántos hay hoy? 50.
50 millones de personas no tienen acceso a la salud. ¿Y sabes quiénes son? Claro, primero los pobres. Esta frase tan hueca que este sátrapa utilizó para engañar a las personas en pobreza, dándoles una dádiva electoral, un dinerito de 3,000 pesos, pero quitándole miles de pesos y millones cuando son enfermedades catastróficas, los dejó completamente en el desamparo con un gancho electoral. Mentira tras mentira, 103 mentiras diarias, pero un gancho electoral de 3,000 pesos en la mano. Los programas sociales tienen 60 años de existir en México, 60 de una u otra forma, pero nunca habíamos tenido un programa, pseudo programa social como esta dádiva electoral, sin lista de beneficiarios. Nadie sabe a quién se lo dan. Y claro, más del 51%, según la Auditoría Superior de la Federación, la dan a la mano en efectivo. O sea, se roban un montón de dinero. Lo dijo Carlos Ursúa, que en paz descanse, que en la de adultos mayores se estaban robando hasta 600,000 adultos mayores. Esos son 50,000 millones de pesos que se están robando con el cuento de primero los pobres. Primero los pobres se están enriqueciendo brutalmente a costa de las personas en pobreza. Lo han dicho muchas veces. Es que no hay que sacar a las personas de la pobreza, hay que mantenerlas ahí, porque cuando salen de la pobreza y se van a la llamada clase media, entonces se les olvida quién los sacó. Porque aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Entonces cuando llegan a ser clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. Son perversos, hipócritas, miserables. Por eso, en honor de las personas en pobreza y porque tenemos que seguir trabajando para sacarlos de ahí, hay que seguir levantando la voz, hay que seguir participando, hay que seguir provocando conciencias. Por fin se va el peor sexenio para todos, pero principalmente primero los pobres. Hasta nunca, narcopresidente.